y en segunda instancia la provisión de calificaciones. Bueno, generalmente lo que alguna vez fue parte del examen es esto de aquí, ¿no? La primera parte. La segunda, no, pero de todos modos, ¿no? Hay que conocer. Dentro de las funciones que desempeña este departamento de estadística, si fuese pregunta de examen, va a estar con la primera palabra, verbos, ¿no? A ver, inciso A, organizar el CARDEX del escalafón nacional del Servicio de Educación. Bien. Inciso B, inscribir en el libro del escalafón al personal docente y administrativo. Inscribir. Inciso C, disponer anualmente las promociones de categoría para el personal docente y administrativo. Inciso D, recopilar durante el primer mes de cada año escolar la lista nacional y las listas distritales del personal del servicio de educación. Aquí el verbo es recopilar. Inciso E, informar a las autoridades superiores acerca de los servicios y calificaciones de los postulantes a ascensos a cargos jerárquicos. Muy bien. Organiza, dispone, recopila e informa. Todo esto va a estar en un mismo inciso, ¿no? Si fuese pregunta de examen, A, B, C o inciso D. Muy bien, lo segundo no es de gran importancia, pero a ver, lo vamos a mencionar. Provisión de calificaciones. Continuar con la Comisión Nacional del Escalafón. Inciso B, conocer mediante esa comisión las reclamaciones referentes a la calificación del... Listen, están compartiendo la pantalla. Ah, sí, a ver, La vamos a... Listen Verónica es. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, nuevamente compartimos entonces. Eso, muy bien. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve en la pantalla, se ve. Bien, continuamos. A ver, cuando hablamos, como decía hace un momento, de las funciones del Departamento de Estadística, son verbos: organiza, dispone, recopila, informa, continuar la Comisión Nacional del Escalafón, conocer mediante esa comisión las reclamaciones referentes a la calificación del servicio del personal docente y administrativo y revisar los expedientes calificados por la comisión calificadora de cada distrito. Y por último, ¿no? Elaborar las nóminas, así como los índices estadísticos necesarios para la oportuna asignación de las partidas de sobresueldos por categorías en el presupuesto de educación. Bien, no hay mucho que decir aquí en cuanto al artículo 3, simplemente, ¿no? Tener conocimiento de algunos aspectos que son importantes, que pueden entrar al examen, ¿no? Departamento de Estadística, artículo 3. Lo que sí nos interesa es el artículo 4. ¿Por qué? Porque el escalafón menciona, ¿no? Tiene que ver con dos sectores, sector docente y sector administrativo. El sector docente, dice, está encargado de atender, esta es la palabra clave, ¿no? Atender el sistema educativo del país en todos sus ciclos y áreas, mientras que el sector administrativo dice encargado de desempeñar funciones no docentes en todas las reparticiones del ramo, ¿no? Encargado de desempeñar funciones no docentes. Muy bien, artículo 4. Ahora, esto sí, siempre suele ser pregunta de examen. Artículo 5. Para ingresar en el sector docente y ejercer el magisterio fiscal se requiere, a ver, primer requisito, son tres. En primera instancia, ser boliviano. Ya, inciso A. Inciso B, acreditar la capacidad para el desempeño del cargo. Bueno, aquí hace referencia al título, ¿no? Al título de maestro o maestra. Inciso C, tener no menos de 18 ni más de 50 años de edad. A ver, les hago una pregunta. El inciso C hace referencia al ingreso o al ejercicio docente. ¿A cuál de los dos? A ver, activemos el micrófono. ¿Hace referencia al ingreso o al ejercicio docente? El inciso C. Al ingreso. Al ingreso, dicen. Al ingreso, ¿no es cierto?
Siempre a veces el examen nos confunde. Esta pregunta, yo me acuerdo que en una gestión pasada decía tener no menos de 18 ni más de 60 años de edad. Y la mayoría respondía ese inciso. No es el correcto. Sí, excelente, está bien. Este inciso hace referencia al ingreso, no propiamente al ejercicio docente, porque dice, no, tener no menos de 18. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de 1957, ¿no? Cuando entra en vigencia el reglamento del escalafón. Cuando menciona tener no menos de 18, hace referencia a ser bachilleres, pero no dice, ¿no? Ser bachiller, no lo menciona, ¿no? Sino que lo estipula mediante la edad, tener no menos tener no menos de 18 ni más de 50 años de edad. Bueno, y lo segundo también se lleva adelante, ¿no? Sigue en vigencia. Cuando muchos bachilleres, por ejemplo, me preguntan y me dicen, quiero entrar a la normal, pero yo he salido hace 10 años del colegio. ¿Puedo postular para ser maestro? ¿Puede o no puede? Si tiene 30 años, a ver, ¿puede o no puede? Ya no 30, 35. Puede, puede. Puede, Licen. ¿Puede presentarse al examen de admisión? Claro que sí. No hay un límite, ¿no? Muchos piensan aquello, ¿no? A ver, salen bachilleres 18, 19 años y tienen 30, 35 y dicen, no, ya la edad no me permite. Mentira, se puede, ¿no? Bueno, según reglamento, hasta los 50 se podría entrar a la normal, pero bueno, no se da ese caso, ¿no? Pero sí, 18, 19, 20, más edad, sí se puede presentarse al examen, ¿no? Es la postulación abierta, no hay una restricción en cuanto a la edad, no lo hay. No es como cuando un bachiller decide para estudiar, para ser policía, ¿no? Para ser policía es desde, a partir del bachillerato, 18 años, hasta los 22. Pasas los 22, ya no se puede. Tienes 23, 24, no puedes estudiar para ser ni policía ni militar, pero para la normal no hay límite de edad, no hay límite de edad, ¿no es cierto? Bien, entonces este inciso, el inciso C, suele ser pregunta de examen. Bien, artículo número 6. Para ingresar en el sector administrativo se requiere, ya, a ver, para el examen, como el reglamento es como un rompecabezas, hay que tomar en cuenta esto. Artículo 5 nos habla del sector docente. Artículo 6 nos habla en este caso del sector administrativo. Los requisitos son los mismos, pero haciendo referencia solamente a dos, que sería ser boliviano y el inciso B, tener no menos de 18 ni más de 50. Se mantiene, ¿no? Se mantienen esos dos incisos. Lo que no se mantiene es acreditar la capacidad para el desempeño, eso ya. Y no, dentro de la parte administrativa no se contempla, según el artículo 6. Bien, ahora vamos al artículo 7. El artículo 7 dice, se reconoce tres clases de maestros, ¿no? Normalistas, titulares e interinos. Bueno, actualmente solamente está vigente maestros normalistas, titulares e interinos. Esto ya se deja de lado, ¿no? Se deja de lado. No se establece ni titulares ni interinos. Pero para el examen, muchas veces se pregunta, ¿no? Y si nos preguntan en el examen, ¿qué respondemos? Respondemos tal cual está el documento, tal cual, ¿no? La respuesta correcta será por decir, inciso C, normalistas, titulares e interinos, como está en el documento. Corresponde al artículo 7. Bien, artículo 8. Son maestros normalistas, aquí vamos a hablar en el artículo 8 de los maestros normalistas. Son los que siguen el curso regular de formación pedagógica en las escuelas y los institutos normales del Estado y obtienen certificado profesional que los habilita para el ejercicio de la docencia en los diversos ciclos del sistema escolar. Muy bien, no nos olvidemos de aquello, ¿no? Si bien esto es decir, es claro, tienen que seguir un curso, dice, ¿no? Bueno, que en la actualidad sería entrar a las normales, ¿no? Entrar a la normal o a las SFENS o UAS y egresar propiamente, ¿no? De estas instituciones o escuelas de
formación. Pero lo importante aquí para el examen es establecer en qué artículo. La siguiente clase, por ejemplo, yo les voy a decir el reglamento del escalafón. ¿Qué dice el artículo 7? De memoria, de memoria. Reconoce 3 clases de maestros, normalistas, titulares e interinos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta qué dice cada artículo. Ahora, nos vamos al artículo 9, que bueno, no suele entrar al examen, pero hay que abordarlo de todos modos, ¿no? El artículo 9, son maestros interinos los que, careciendo de formación pedagógica regular, ingresan en el servicio docente. A ver, ¿qué dice cuando dice careciendo de formación pedagógica? ¿Qué quiere decir? Son aquellos maestros que, a ver, micrófono, No han estudiado para ser maestros. que no han ingresado a las SFENS, a las, bueno, hoy en día, SFENS o UAS, ¿no? Carecen de esa formación, ¿no? No han cursado los 5 años de estudio, como es ahora, ¿no? Como es ahora. Antes era menor tiempo. ¿Y cuál es es decir, hoy en día, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado, no? Hace 30 años, 20 años, era más accesible aprobar el examen, ser maestro, ¿no es cierto? Y cuando muchos de nuestros estudiantes nos preguntan, quiero entrar a la normal, y nos dicen, ¿sabe qué dicen? Es mi 5ª vez y no puedo entrar. No puedo entrar. Ha cambiado, ¿no? Hoy en día ya es distinto, ¿no? Antes el chip era entrar a la U y después ver otras opciones. Ahora es diferente. Hoy en día los bachilleres, al menos yo que estoy cada día con esto de la educación superior, el chip se ha cambiado. El 80% busca una carrera que le garantice, ¿no? Una fuente laboral. Estudian para ser policías o para ser maestros, en primera instancia. Ya el plan B es la universidad, ¿no? Hacer seguimiento ya posteriormente con estudiar una carrera en la universidad. Pero el estudiante hoy en día el estudiante no es decir, no es, tiene otro tipo de razonamiento. Dice, primero me aseguro, ¿no? Y después veo otra carrera o paralelamente entro a la universidad, ¿no? Yo me acuerdo en la normal, por ejemplo, los estudiantes cuando se les preguntaba por qué eh, han entrado a la normal, nadie te dice, es decir, el 80%, y es algo a mí que a mí me impactó, pero es así, el 80% no te dice porque tengo vocación para ser maestro, no, 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 nada de eso. Te dice porque quiero algo seguro. Eso es lo que te responde la mayoría de aquellos que ingresan a la normal. Claro que sí. Y intentan, segunda, tres, y no se rinden, ¿no? Entonces siempre dicen, no, yo quiero entrar a la normal. Quiero tener una fuente de ingreso segura. Eso es lo que te dice el estudiante de hoy en día, ¿no? En la mayoría de los casos. Ya el talento, la capacidad, la vocación se van estableciendo en los 5 años de el ejercicio docente, ¿no? Entonces, si realmente hay vocación, no dejas la normal, pues, ¿no? Pero hay muchos que, aún entrando a la normal, y cuán difícil es hoy en día, primer, segundo año, incluso yo he tenido compañeros, tercer año, no les gusta, no les gusta y dicen, no, yo me salgo, ¿no? Entonces, es importante mencionar este ejemplo, ¿no? Que hace referencia a cuánto ha cambiado, ¿no? El proceso de admisión. Antes era distinto, ¿no? Antes personas, bachilleres, que no tenían esa formación que se tiene hoy en día entrando a las UAS y a las normales, podían, ¿no? Ingresar al servicio docente, pero de forma provisional. Se requiere imprescindiblemente un examen de capacidad. Bueno, ya posteriormente daban un examen, ¿no? De capacidad y el requisito de los siguientes grados mínimos de instrucción. ¿Cuáles eran esos requisitos? Bueno, evidentemente ser bachilleres, título universitario o a nivel técnico, si es que hay cualquiera de los dos, para ejercer la carrera docente, ¿no? Artículo 9, maestros interinos. Ahora el artículo 10 nos va a hablar de los maestros titulares. Son maestros titulares los interinos que después de 10 años de servicio docente aprueban un examen de capacidad. Eh,
para obtener mediante resolución suprema el título que determina su incorporación definitiva en la carrera del magisterio. Bien, esto ha sido pregunta de examen. ¿Y saben dónde nos confunden en el examen? Número 1, cuando nos dicen 10 años de servicio, 5 años de servicio o 12. La respuesta es después de 10 años de servicio. Es importante tomar en cuenta esto. 10 años de servicio, ¿no? Muy bien, dan el examen de capacidad y la incorporación definitiva al sector docente, ¿no es cierto? ¿Puede Muy bien. repetir, Licen, por favor? Lo más importante, repitiendo, porque esto sí es pregunta de examen y que no nos confundan. El examen, el inciso correcto tiene que decir después de 10 años de servicio. En el examen nos colocan así. Los maestros titulares son interinos después de 10 años de servicio docente, 5 años del servicio docente o 12 años. La respuesta es 10 años de servicio docente. Aprueban un examen. Ahora, en el examen de ascenso, ¿saben dónde nos confunden? Ya, dice 10 años de servicio, pero muchos responden el inciso que dice, aprueban un examen de idoneidad para obtener mediante resolución suprema el título que determina la incorporación definitiva a la carrera del magisterio. El 90% de los maestros que dan el examen encierran ese inciso, ¿no? Porque se piensa que es lo mismo, ¿no? Capacidad e idoneidad. Es distinto, hablando desde el punto de vista literal. ¿Por qué? Para el sector administrativo sí se maneja el término de examen de idoneidad, pero para el sector docente, cuando hablamos de maestros titulares o interinos, es examen de capacidad. Si dice idoneidad, no es la respuesta correcta. Tomen en cuenta aquello. Tiene que decir examen de capacidad y tiene que decir en el inciso correcto después de 10 años, ¿no? Aquí es donde nos hacen confundir y a veces nos equivocamos y decimos, no, he respondido bien, examen de idoneidad, cuando nos fijamos el documento y no dice idoneidad, dice capacidad, entonces ya tenemos un punto menos, ¿no? Evitar que nos pase eso. Bien, artículo 10. Artículo 11. En el artículo 11 seguimos hablando del sector docente. Dice, no podrán ser admitidos en el ejercicio de la docencia. A ver, ¿cuántos incisos tenemos aquí? 4. Todo esto es parte del inciso que vamos a responder, ¿sí? Todo aquello. Inciso A. A ver, ya en el ejercicio docente, los que padezcan de enfermedades graves y defectos que les impidan trabajar normalmente. Hoy en día no se aplica esto, ¿no? No se aplica a no ser que tenga cáncer terminal y que no pueda ejercer la docencia y que de manera voluntaria decida retirarse. Solo así, ¿no? Bien, inciso B, mayores de 60 años. Esto para el ejercicio, esto vamos a corregir, ¿no? Esto no lo tomamos en cuenta, lo que está en verde. Mayores de 60 años de edad. Hoy en día no está en vigencia, ¿no? Se da, el maestro de manera voluntaria decide, ¿no? Si ya no está en las capacidades físicas, intelectuales, bueno, se puede apegar propiamente a la jubilación, ¿no? Pero es voluntario. No, el ministerio no te dice 60 años y muy bien, tiene que dejar de ejercer el cargo, ¿no? El cargo activo. No hay eso. En la actualidad no se contempla aquello. Inciso C. Los que llevan vida notoriamente inmoral. Mm, bueno, sí, esto se establece, ¿no? En el reglamento de faltas y sanciones. Claro que sí. Inciso D. No, dice, ¿no? El título, no podrán ejercer la docencia aquellos sobre quienes pese sentencia ejecutoriada por delitos en materia penal. Sí, evidentemente. Aquí estamos hablando cuando el maestro comete un delito, ¿no? A ver, por ejemplo, hemos visto el protocolo, hemos visto la guía. ¿Cuáles serían estos delitos que se consideran faltas graves para no poder ejercer la carrera docente? ¿Cuáles serían estos tipos penales? Hay varios. A ver, ejemplos, pondremos ejemplos. El Violación, maltrato, estupro, maltrato psicológico. Muy bien. Violación, asesinato.
Faltas, Asesinato. tiene que ser faltas muy graves, ¿no? Porque faltas leves, no, es decir, se lo puede remover, pero retirar definitivamente no. Tiene que ser faltas muy graves, muy bien, estupro, violación, abuso sexual, ¿no es cierto? Muy bien. Aquello sobre... Y bueno, se inicia un proceso ante la vía administrativa, pero también un proceso de tipo legal, ¿no? Ante autoridad competente. Entonces, si hay una sentencia, aquí la palabra clave es esta, si hay sentencia y se determina, por ejemplo, 15 años de cárcel, entonces no se retira, ¿no? Se le retira inmediatamente, no podrá ejercer la docencia, ¿no? Bien, solo si hay sentencia ejecutoriada por autoridad competente, ¿no? Muy bien, ya está. Artículo 11. Esto es importante también, suele ser pregunta de examen. Capítulo 3, de la inscripción en el escalafón. A ver, ¿cómo es este proceso? Dice, los maestros, artículo 12, ¿no? Artículo 12. Los maestros y maestras, y además los funcionarios administrativos. Aquí nos están hablando de los dos, ¿no? De los dos sectores, maestros y administrativos. Del servicio de educación están obligados a inscribirse en el escalafón como requisito para el goce de las garantías y los derechos y las recompensas. Bueno, hoy en día esto no es que están obligados, hoy en día se da de manera automática. No nos olvidemos. Entonces, artículo 12 hace referencia a ambos sectores, tanto maestros como sector administrativo, ¿no? Muy bien, hoy en día se da pues de manera automática, ¿no? A través del trámite para la inscripción del escalafón propiamente del RDA, ¿no? Muy bien, punto aparte. Del artículo 12 vamos a pasar al artículo 13. A ver, ¿qué dice? Los maestros normalistas deben solicitar su inscripción en el escalafón desde que se inician en el ejercicio docente mediante la presentación de estos documentos. A ver, ¿qué documentos? Esto sí, es pregunta de examen. Pero lo que hay que tomar en cuenta, subrayemos esto, maestros normalistas. No dice maestros titulares, no dice maestros interinos, maestros normalistas. Inciso A, certificado de bautismo. Mejor dicho, certificado de nacimiento. Ya, primer requisito. Inciso B, documentos que acrediten el estado civil. Bueno, hoy en día no, esto no es un requisito imprescindible, pero bueno, está en el, propiamente, ¿no? En el carnet de identidad. Ya se establece, ¿no? El estado civil, si es soltero, si es casado. Inciso C, documento que acredite la situación militar. Esto en el caso de los varones, necesariamente, ¿no? Si no, no se puede ejercer la docencia. No va a poder tramitar el RDA, no se va a poder hacer ese trámite. Tiene que acreditar, bueno, en este caso presentar la libreta de servicio militar. Es un requisito necesario, obligatorio. Inciso D, certificado de formación pedagógica y otros títulos profesionales. Claro que sí, ¿no? Aquí estamos hablando del título profesional y de otros títulos que tenga el maestro, ¿no? Muy bien, ya está, estos son los requisitos. ¿Cuántos son? Si fuese pregunta de examen, 4 requisitos. 4 requisitos. ¿En qué artículo? Artículo 13, para maestros normalistas. Artículo 13. Ahora, el artículo 14 nos habla de los maestros interinos y el artículo 15 de los maestros titulares. Bien, no suele entrar esto en el examen, pero a ver, porque bueno, esto ya no está en vigencia, pero de todos modos es importante conocer, ¿no? ¿Qué dice el artículo 14? Los maestros interinos, de acuerdo al artículo 232 del Código de Educación, tendrán opción o inscripción en el escalafón después de cumplir 5 años de servicio y de satisfacer los siguientes requisitos. A ver, ¿cuáles son estos requisitos? Los mencionados anteriormente, ¿no? En el artículo 13. Lo mismo, los 4 requisitos. A, B, C, D. ¿Qué más? Acreditar el satisfactorio ejercicio de la docencia durante 5 años, aprobar el examen de idoneidad. Aquí ya en el artículo 14 se establece este término, idoneidad, ya no propiamente capacidad, pero en el artículo 14, para la continuación de la carrera docente. Inciso D, acreditar mediante certificados escolares el grado mínimo de instrucción previsto en el artículo 9 de este reglamento. Bien,
Y artículo 15 dice, no, maestros titulares. De acuerdo al artículo 233 del Código de Educación, deben rendir al cabo de 10 años, lo que decíamos, ¿no? En un artículo anterior, el examen de capacidad, para su incorporación definitiva en la carrera docente. Bien, artículo 14, maestros interinos. Artículo 15, maestros titulares. ¿Qué dice el artículo 16? El artículo 16 y el artículo 17 nos hablan sobre el sector docente o administrativo. Los dos artículos hacen referencia al sector administrativo. No nos olvidemos aquello. Es decir, hay que tomar en cuenta esto para el examen, ¿no? Artículo 13, 14 y 15, maestros, ¿no? Normalistas, interinos y titulares. Artículo 16 y 17, sector administrativo. ¿Qué dice el artículo 16? Los funcionarios administrativos tendrán la opción de inscribirse en el escalafón después de cumplir, esto dice el documento, de cumplir 5 años de servicio. A ver, actualmente esto está en vigencia, o ha habido modificaciones. A ver, ¿será que 5 años o es 4? Está en vigencia nomás, dicen. Está en vigencia, ¿no? Tal cual como indica el documento, además que sigue vigente. Cumplir 5 años de servicio, sector administrativo y aprobar el examen de idoneidad. Ojo con esto, aquí dice idoneidad, no dice capacidad, idoneidad. Si fuese pregunta de examen, tiene que decir idoneidad, no capacidad, para la continuación de la carrera administrativa. Bien, tal cual indica el documento. La respuesta es tal cual está en el documento. No nos olvidemos, ¿no? Que la empresa encargada eh, es una consultora que se encarga de diseñar el examen y todo aquello, es copia y pega del documento. Artículo 17. El funcionario administrativo del ramo de educación con más de 10 años de servicio que pase a prestar funciones docentes para mantener su categoría deberá someterse a los exámenes para interinos y titulares. Bien, esto, bueno, no estamos hablando de 1957, entonces se mantiene tal cual, ¿no? No hay ninguna modificación de manera literal, ¿no? Licen, ¿nos puede explicar bien esa partecita? Porque examen a interinos titulares, dice, y si son administrativos. Bueno, antes era así, ¿no? Antes había esa, bueno, y no hace mucho también se seguía estableciendo de la misma manera. Dice, el funcionario administrativo del ramo de educación con más de 10 años de servicio, antes los administrativos podían prestar funciones docentes para mantener la categoría, ¿no? Los años de servicio, podían acceder a dar clases. Los administrativos, claro que sí, ¿no? Entonces, para establecer estos 10 años, ¿no? Es decir, si eran 8 años, ¿no? Y había una vacancia para ser maestro, ellos podían, ¿no? Ejercer carrera docente, ¿no? Para no perder los años, tienen que ser 10 años cumplidos, ¿no? Entonces podían prestar funciones docentes. Para mantener su categoría, deberá someterse a los exámenes para interinos y titulares. Claro que sí. No nos olvidemos que antes, como decíamos, ¿no? Los maestros interinos, no había un examen como hoy, ¿no? Incluso como dice el documento, no estudiaban propiamente dentro, como hoy se da dentro de una normal, dentro de una SFEN, como dice, ¿no? Careciendo, ¿no? De la capacitación o la formación docente, pueden, ¿no? Los maestros interinos podían entrar con requisitos mínimos, ser maestros. Ahora, en el sector administrativo pasaba lo mismo, ¿no? Pasaba lo mismo. Para mantener estos 10 años de servicio, muchos casos, los administrativos también prestaban funciones docentes. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Artículo 17. Artículo 18. A ver, de las jerarquías y categorías. Artículo 18. Es interesante esto. A ver, el artículo 18 dice, la carrera docente y la administrativa
en el servicio de educación se desarrollan en dos proyecciones complementarias entre sí. ¿Cuáles son estas dos proyecciones? Los ascensos de jerarquía en función de las necesidades del servicio y de los méritos y de los dotes del personal y las promociones de categoría en función de la antigüedad en el servicio, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, esto es pregunta de examen, suele entrar artículo 18. La carrera docente y administrativa en el servicio de educación se desarrollan en dos proyecciones complementarias entre sí. ¿Cuáles son estas? Los ascensos de jerarquía en función de las necesidades del servicio, si así lo requiera, y de los méritos. Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 19? Se establece una escala jerárquica para los ascensos en el sector docente y otra escala jerárquica paralela para los o para el sector propiamente administrativo. Se establece una escala de 5 promociones de categoría para recompensar el tiempo de servicio del personal docente como también del sector administrativo. Entonces, eso es lo que establece el artículo 18 y el artículo 19. Pero para ambos, tanto sector docente como sector administrativo. Ahora vamos a hablar, pues, en qué consiste esta escala, ¿no? Escala de categoría y escala jerárquica. Bien, a ver, antes, en 1957, estamos hablando durante la presidencia ¿de quién? Hernán Siles Suazo, ¿no? Hernán Siles Suazo. Artículo 20. La escala jerárquica, ¿cuál era esta? A ver, cuando hablamos de este recuadro, estamos hablando del organigrama, ¿no? Cómo se establecía las jerarquías, ¿no? Los rangos. Las escalas, dice, la escala jerárquica docente comprende los siguientes rangos. Muy bien. Hay algunos términos que siguen en vigencia, pero hay otros que no, que en la actualidad, bueno, ya han sido modificados. Por ejemplo, si tuviésemos que diferenciar esta escala jerárquica con lo que dice actualmente la ley 070, es distinto, ¿no? Es distinto. En la ley 070, ¿qué dice? Dice Ministerio de Educación, ¿no es cierto? ¿Y aquí qué dice? Director General de Educación. Es distinto, ¿no? Los términos son totalmente distintos. Bien, a ver, pero ¿cuál era en su momento la jerarquía dentro del sector docente? Inciso A, Director General de Educación. Inciso B, Directores Nacionales de Educación, Director de Instituto de Investigación Pedagógica. Ya. Inciso C, Directores de Normales Urbanas y de Institutos Superiores y Secretario General de la Dirección General. Ese era el término que tenía en un principio. Inciso D, Jefe de Distrito de Zona Escolar, Jefe de Sección del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y Profesores Normales Urbanos e Institutos Superiores. Bueno, esto no suele ser pregunta de examen, pero lo que nos sirve para el examen es conocer los términos, ¿no? Porque más adelante, cuando hablamos de el aumento de puntos, se siguen manejando estos términos, ¿no? Solamente para aquello es necesario contemplar estos términos. Inciso E, inspector de distrito o de zona, ayudantes técnicos del Instituto de Investigación Pedagógica. Inciso F, directores de establecimientos educativos en todos los ciclos. Inciso G, profesores y maestros de colegios y escuelas urbanas. Inciso H, profesores ayudantes. Hoy tiene otro término, ¿no? Inciso I, profesores de escuelas nocturnas y alfabetización, hoy en día conocidas como las escuelas en provincia, ¿no? En provincia o en áreas dispersas, pero antes tenía otro nombre, profesores de escuelas nocturnas y de alfabetización, se decía, aquellas escuelas que no estaban en el área urbana, ¿no? Propiamente se las denominaba de esa manera. Artículo 20. Aquí no hay mucho que decir, no hay mucho que mencionar. Artículo 21. Escala jerárquica administrativa. Ya, escala jerárquica administrativa. Comprende los siguientes rangos. A ver, ¿cuál era la escala? Hablando de la jerarquía dentro del sector administrativo. Inciso A, oficial mayor del Ministerio de Educación. Oficial mayor. Inciso B, jefes de departamento del Ministerio
de Educación y direcciones de Biblioteca y del Archivo Nacional. Inciso C, jefes de sección del Ministerio y de la Dirección General de Educación, directores de museos y bibliotecas y secretario general del Ministerio. Inciso D, secretario de los departamentos del Ministerio y de las jefaturas de distrito escolar. Inciso E, secretarios y ayudantes de sección del Ministerio de Educación. Inciso F, secretarios, inspectores, regentes, habilitados de institutos, dice, colegios y escuelas, y también dice habilitados de las jefaturas de distrito y visitadoras sociales. Inciso G, dactilógrafos, auxiliares de oficina, administrativas y niñeras. Inciso H, operadores técnicos y choferes del servicio. Y bueno, ya en la parte final, porteros y sirvientes y mensajeros. Esa era la escala jerárquica dentro del sector administrativo. Hoy en día hay muchos términos, bueno, que han sido modificados con el transcurso de los años, ¿no? Según la 070. Muy bien, aquí no hay, esto no, si bien es importante conocer, pero no es preponderante, ¿no? Artículo 22 y 23. A ver, capítulo 5 de la calificación de méritos. A ver, el artículo 22 dice, los ascensos a las direcciones serán determinados por concurso de méritos y examen de competencia, en cumplimiento del artículo 228 del Código de Educación de aquel entonces. Y los demás ascensos jerárquicos, así como la designación de becarios y misiones especiales, se definirá por compulsa de méritos, sistema de concurso y años de servicio, de acuerdo al artículo 252 del Código de Educación. Bueno, actualmente cuando dice, hace referencia, se definirá por compulsa de méritos, en la actualidad hace referencia, y por eso está entre paréntesis, por ejemplo, ¿no? Actualmente está en vigencia los procesos de institucionalización para ser directores, ¿no? Hace referencia a aquello en la actualidad, el artículo 22. Entonces, los ascensos a direcciones están determinados por concurso de méritos, examen de competencia. Bien, eso es lo más importante a recalcar. Si fuese pregunta de examen, no nos olvidemos, está en el artículo 22. 22. Artículo 23. Los méritos profesionales de cada maestro se registran y califican en una ficha llevada por la autoridad inmediata superior. Cuando hablamos de una ficha, ¿de qué estamos hablando en la actualidad? Estamos hablando de la... Antes se decía ficha. De la hoja de compulsa. Hoja de No, concepto. muy bien, muy bien. Hoja de concepto. ¿Quién es el inmediato superior en la unidad educativa? Hace referencia al Director. director de la unidad educativa, ¿no? Es quien lleva adelante, ¿no? Es quien lleva adelante, es tuición propiamente de la autoridad inmediata superior, del director de la unidad educativa. Muy bien. Artículo 23, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? ¿Quién está encargado? ¿Quién es la autoridad encargada de llevar adelante la calificación de, así tal cual está en el documento, de la ficha del maestro, lo que hoy se conoce como hoja de concepto, está en el artículo 23. No nos olvidemos en qué artículo hace referencia a esto. Muy bien. Artículo 24. Vamos a hablar, en este caso, de la valoración cuantitativa de méritos, de los méritos del maestro. Se refiere a los siguientes aspectos. A ver, cuando hablamos de la valoración cuantitativa, numérica, acúmulo de puntaje, estamos hablando de 6 incisos, A, B, C, D, E, mejor dicho, de 5. ¿Cuántos? Cada inciso se puede acumular hasta 100 puntos. 100 más 100 más 100 más 100. ¿Cuántos puntos acumulamos? Hasta 400 puntos. A ver, inciso A, y esto el reglamento del escalafón lo da a conocer de manera detallada, ¿no? En los siguientes artículos. El inciso A, estudios y títulos profesionales hasta 100 puntos. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno se presenta a una compulsa de méritos, tiene que tener cierta cantidad de puntaje acumulado, ¿no? Estudios realizados, tal vez otra carrera, ¿no? Entonces ya permite acumular puntaje para la
las compulsas. Inciso B, condiciones personales, ¿no? Ayer mencionaba aquello, condiciones personales y profesionales, son dos, ¿no? Condiciones personales, desempeño, por ejemplo, disciplina. Y dentro de las condiciones profesionales está presentarse o realizar, ¿no? Procesos de alfabetización, por ejemplo. Se puede acumular hasta 100 puntos. Inciso C, tiempo de servicio por cada trimestre de trabajo, un punto por cada trimestre de trabajo. ¿Cuántos puntos acumulamos aquí? Dice un 4. punto por cada trimestre de trabajo. ¿Cuántos son? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Micrófono? 4. Por año, 4, 4 muy puntos, bien, dice. 4 puntos, muy bien. Dice. Inciso de méritos generales hasta 100 puntos, no haber tenido publicaciones, ser facilitador en algún programa, muy bien. Méritos, aquí estamos hablando de méritos. Bien, inciso E dice de méritos, bueno, ya no es acumular puntaje, ¿no? Sino es el descuento de puntos, ya sea por aspectos profesionales o personales. Bien, entonces, el artículo 24 hace referencia a la valoración cuantitativa de los méritos. Méritos. Muy bien, nada más. Artículo 24. Artículo 25. Los estudios y títulos se califican con las siguientes asignaciones. Estudios y títulos, ¿no? Esto para presentarnos a compulsas. Bien, esto sí, suele ser pregunta de examen. Suele ser pregunta de examen. Artículo 25. Hay varios incisos, varios incisos. A ver, vamos a tomar en cuenta. Si alguien está con el documento, aquí hay un inciso más que no está en la diapositiva, ¿sí? A ver, vamos a ver. Creo que no Inciso está. El E, M. el M. E, dicen. El No, M faltaría, ¿no? El último. sí, falta uno. Doctor en pedagogía es, dice. ¿Cuántos puntos es? Es 20. 20 puntos, ¿no? 20. Bien, ahora sí, gracias por el dato. Doctor en pedagogía, 20 puntos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para el examen de admisión, no? Y esto es importante porque aquí es donde nos confunden. A partir de aquí ya es identificar cuántos puntos acumulamos, ¿no? Cuando hablamos de la palabra méritos. Y esto, bueno, ya cuando había trabajado este tema anterior al inicio, estable en el cuaderno, anoten esto, hagamos una línea de tiempo tomando en cuenta la asignación de puntaje. Pueden colocar en su, esto sirve como estrategia, es opcional. Si gustan pueden trabajarlo, realizarlo, si no, y si no, no, directamente con la diapositiva, ¿no? Memorizar. Pero sí, se recomienda hacer uso de otras estrategias, ¿no? Pueden anotar en el cuaderno artículo 25, ¿no? Y ya sabemos a qué hace referencia. Entonces, dice, ¿no? A ver, primero vamos a leer todos. Inciso A, inscripción en el escalafón propiamente, 5 puntos. Inciso B, examen de titular por antigüedad, 10 puntos. Inciso C, por cada curso completo de capacidad, 2 puntitos. Inciso D, título de bachiller, 5 puntos. Inciso E, título de médico, abogado, ingeniero, es decir, otra carrera, ¿no? De igual nivel universitario, 10 puntos, hasta 10 puntos. Inciso F, normalista rural, 10 puntos. Eso es lo que dice la normativa. Como les digo, apegarse a lo que dice la normativa para el examen. Inciso G, kindergarten, educación física, idiomas, música y labores, 15 puntos. Inciso H, primaria y secundaria, 20. Inciso I, orientadores, consejeros profesionales, 10 puntos. Inciso H y J, educación especial y profesional, 10 puntos. Inciso K, directores, supervisores con título de posgrado, 10 puntos. Inciso L, técnico en administración escolar e investigación pedagógica con título de posgrado, 15 puntos. Y el último, ¿no? Que hacíamos referencia, doctor en pedagogía, es 20 puntos. Muy bien. Entonces podemos aquí acumular. Dice, Listen, dígame. perdón, la parte donde dice primaria y secundaria, yo tengo acá en el libro 10 puntos, dice, no sé cuál será el correcto. A ver, vamos a corregir. Listen. Buen dato. A ver, vamos a establecer qué dice el documento. Un momentito, por favor.
20 puntos. Revisando aquí, está como 20 Sí, puntos. está 20 nomás, dicen. 20. Gracias, Lice. En mi libro está 10. Lo voy a corregir. Gracias. Sí, corregir. Siempre es bueno, ¿no? Hacer seguimiento, tal vez si lo tienen en físico los documentos del ministerio, hacer seguimiento, ¿no? Hay algún dato siempre que, ¿no? Que se nos puede escapar o propiamente en el documento, entonces sirve mucho, ¿no? Para ir corroborando, ¿no? Si el dato es correcto. Bien, entonces en casita lo que podemos hacer esto, decimos, ¿no? Artículo 25. En el artículo 25, el acúmulo de puntaje se establece en un rango de, a ver, entre 2 hasta 20, ¿no? Entonces podemos anotar en el cuaderno, entre 2 hasta 20 puntos. Ninguno va a sobrepasar los 20. Si en el examen dice técnico en administración escolar de investigación, inciso A, B, C, D, y hay un inciso que dice 25, 22, 21, no corresponde. Es hasta 20 puntos. Ahora, ¿cuáles son los puntajes intermedios? Tenemos puntajes de 5, ¿no es cierto? Puntaje de 5, después tenemos puntaje de 10, después tenemos puntaje de 15. Muy bien. Esto pueden ya trabajarlo en casita, ¿no? De la misma manera. Entonces, no hay otros puntajes. Por ejemplo, no hay 4, no hay 8, no hay 6. Y es fácil utilizar esta técnica cuando en el examen nos preguntan, ¿no? Según el artículo 25, estudios y títulos se califican en las siguientes asignaciones. Por ejemplo, ¿no? Por cada curso completo de capacidad, inciso A, B, C, D, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, 10 puntos. Ahí es 2. Pero ninguno, al menos preguntas que tengan que ver con el artículo 25, no responder incisos en las cuales se mencione otros números que no sean los que establece propiamente el artículo 25. No va a haber puntajes de 8, de 4, de 6, de 20, de 30, no hay, ¿no? Entonces, pueden hacer uso de esto, ¿no? Realizar, elaborar esta línea de tiempo tomando en cuenta los puntajes, ¿no? Entonces decir, el artículo 25, si fuese pregunta de examen, solamente se consideran estos puntajes, no hay más, no puede haber más. Bien, artículo 25. Pasamos al artículo 26. Dice, el concepto sobre consideraciones, ojo con esto. Por eso ayer en la parte introductoria decía, ¿no? El reglamento del escalafón establece acumular puntaje por aspectos personales y profesionales. El artículo 26 es claro, aspectos o condiciones personales, no son profesionales, personales. Se califica en base a la ficha anotada por el inmediato superior con el siguiente puntaje. Bien, pregunta de examen, claro que sí. Dice, ¿no? Inciso A, asistencia, puntualidad y disciplina en el cumplimiento de los deberes docentes, podemos acumular hasta un máximo de 10 puntos. Inciso B, rasgos positivos de personalidad y carácter, simpatía, cordialidad en sus relaciones personales, hasta 10 puntos. Inciso C, ascendencia moral y disposición de ánimo estimulante para los alumnos, hasta 10 puntos. Inciso D, interés por perfeccionar su preparación técnica y cultural, hasta 10 puntos, ¿no? Perfeccionar su preparación técnica, ¿no? Todo lo que nos decía, ¿no? El texto de estilos de aprendizaje. Inciso E, iniciativa en beneficio del mejoramiento de la educación, hasta 10 puntos. Ya. Entonces, aquí tenemos hasta el momento todo es 10. Hasta el momento todo es 10. No hay 5, no hay 2, no hay 6. Inciso F, participación en reuniones pedagógicas y sindicales en comisiones de importancia en el servicio dentro del país de 1 a 2 puntos por cada misión. Podemos acumular entonces hasta 10 puntos. Inciso G, asistencia a reuniones pedagógicas y sindicales de alcance internacional. 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos, 8 puntos, hasta un máximo de 10 puntos. Inciso H, por desempeño de cátedra en cursos nacionales de capacitación y especialización pedagógica, organizados por las Direcciones Generales de Educación, de 1 a 2 puntos por curso, hasta un puntaje de 10, un máximo de 10 puntos. Inciso I,
Por alfabetización voluntaria y no remunerada de cada 10 sujetos, 5 puntos, podemos acumular hasta un máximo de 20 puntos. Entonces, si 10 sujetos obtenemos 5 puntos, para acumular 20 puntos, tendríamos que alfabetizar a 40 sujetos, 40 personas, ¿no? Bien. A ver, el año pasado, ¿no? Se ha establecido no propiamente la alfabetización, sino el censo. ¿Sí? Si no estoy mal, ¿no? Ahora, varios colegas decían, para este examen de ascenso, ¿va a seguir teniendo validez o no? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ya no, porque ya lo validó el año pasado. A ver, ¿vale o no vale? ¿Qué dice? Esa es una pregunta bueno, la anterior vez, Vale, dicen, Sí, vale, sí. la anterior vez me han preguntado, ¿va a valer todavía o no va a valer? La respuesta es que vale. Claro que sí. Sigue, no, sigue en vigencia. Vale, claro que sí. Bien, entonces, en el cuaderno hacemos, ¿no? Una curva, ¿no? Una línea de tiempo, o propiamente cuando hablamos de aspectos estadísticos, numéricos, una curva, ¿no? Entonces, esta curva en el artículo 26, en el cuaderno bien bonito lo pueden hacer. Artículo 26, aspectos personales, ¿no? Y se establece un rango de 10 hasta un rango de 20. ¿Hay números intermedios? ¿Hay o no hay? A ver, tomando en cuenta. No. no, no hay, no hay. No tiene que haber. Entonces, en el examen, cuando nos digan, según el artículo 26, por el concepto sobre condiciones personales, y nos nombren cualquiera de estos incisos, por ejemplo, interés por perfeccionar su preparación técnica y cultural, la respuesta va a ser el inciso que diga 10. Si hay un inciso que dice 8, 5, 15 puntos, ni los miramos. Vamos a perder tiempo. No podemos perder tiempo. Cuando en el examen practicamos de esta manera, en menos de un minuto, segundos, responder esta pregunta, ¿no? Y es a veces aquí, ¿no? Cuando uno se equivoca, ay, era 10, era 15, era 2, era 4, y después del examen uno revisa, ¿no? Y dice, no, me equivoqué, o decir, sí, acerté, está bien. Entonces, miren, aquí la gráfica es distinta. Solamente hay 10 y 20. 10 y 20, aspectos personales. Artículo 27. Dice, el tiempo de servicio. Bien, a ver, vamos a trabajar esto más para después trabajar aspectos pedagógicos, ¿sí? Solo por hoy hemos trabajado, ¿no? Al revés. Artículo 27. El tiempo de servicio se califica con la asignación de un punto por cada trimestre. Los maestros que hacen rendir exámenes tienen derecho al cómputo los meses de vacaciones como parte del trimestre correspondiente. Hace un momento decíamos, ¿no? ¿Cuántos puntos acumulamos en toda la gestión escolar? ¿Cuántos serían aquí? 3 por trimestre. 3 por 4. trimestre. A ver, 3 o 4 4. anuales. 4, Simulito. dice. Anual. 4. ¿Qué hacemos? 4 al año. 4 al año. 4 ¿no? anual. 3 Anual. por trimestre. ¿Cuál es la respuesta? A ver, anualmente a ver, si fuese pregunta de examen, anualmente es 4, es 12, es 3 o ninguno de los anteriores. A ver, si fuese pregunta de examen. 4. 2. Licenciada, Inciso 1 A. por trimestre y 4 por gestión, por un año. Por un año. 4 por un año. ¿No es muy poquito? No, es más, ¿no? Es más. 12 por año. Sí. Es 12. Al 12 año por son año. 12. Es correcto. 3 por 4 4, por trimestre. 12, ¿no? Muy bien. Entonces, son 12 al año, ¿no? 12 al año. Eso tomar en cuenta también. Si bien no lo dice el documento, pero aquí ya deducimos, ¿no? Cuando dice con la asignación de un punto por cada trimestre de trabajo, ¿no? Entonces, durante el año son 12, ¿no? 12 puntos. Bien, anualmente. Pero está por trimestre. Dice un punto por cada Está mal, trimestre. dicen, anual es 4 puntos. Anual sería 4 porque dice un punto por trimestre y todo el año tiene 4 trimestres.
Así es, profe. Tiene tres trimestres. Sí, Tiene licenciada, eso trimestres, es. entonces 3 puntos nomás sería anualmente, dicen. O sea 4 que no puntos, sí o queda. sí. 4 puntos. Es que ¿Qué dice, pasa? no Es podemos que cambiar lo trimestres que son está lentos. en el cuaderno. Anual se hace Calienta 4 puntos. Se Ya, contabiliza cálmense. también las vacaciones. Año Es problema. completo. Claro, bueno, apegándonos a lo que dice el documento, si fuese pregunta de examen, bueno, nos remitimos a aquello, ¿no? 1 punto por cada trimestre de trabajo. Esa es la respuesta correcta. Esa sería la respuesta correcta. Ahora, bueno, hoy en día, en la actualidad, si nosotros decimos, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntajes es anualmente? Ya es distinto, ya sería otra pregunta, ¿no? Ya sería otra pregunta. Pero propiamente en el examen, ¿no? Hay que apegarse a lo que dice el documento. 1 punto por cada trimestre de trabajo, ¿no? Eh, Tal cual, no va a haber otra pregunta, no va a haber esa pregunta que les hacía hace un momento, ¿no? Esa ya sería distinta, ¿no? Hay que tomar en cuenta hay otros elementos, ¿no? Anualmente, ¿cuánto es? ¿No? Esa ya, pues, es otra pregunta. Entonces, aquí directamente decir, ¿no? ¿Cómo está el documento? 1 punto por cada trimestre de trabajo, apegándonos a lo que dice la normativa. Bien, ya está. Artículo 29. Esto sí es pregunta de examen. Siempre entra al examen. Los maestros normalistas que no siendo oriundos del lugar presenten 2 años, ¿no? De servicio en zonas declaradas fronterizas. Tendrán derecho al cómputo de 4 años de antigüedad para los efectos de la jubilación, de la calificación de méritos y de la promoción de categoría, además de que les permite, ¿no? Presentarse al examen de ascenso de categoría. Aquellos colegas, por ejemplo, que el año pasado, por decir, no, el anteaño pasado, han egresado de las normales y resulta que trabajan en frontera, ¿no? Están 2 años. Entonces, eso les permite, ¿no? Se computa como 4, no como 2. Entonces, les permite presentarse al examen de ascenso. Ahora, ¿qué pasa si el maestro, esta es la pregunta que hacía, ¿no? La anterior vez también. ¿Qué pasa si el maestro pasan 2 años, pero sigue permaneciendo en frontera, sigue trabajando? ¿Se vuelve a computar otros 2 años más o no? No, Lice. No. No, no, Lice, Ya no solo cuentan. 2 años nomás es. Solamente es los 2 primeros años. Ya si el maestro quiere seguir trabajando otros 2 años o más, ya no se computa, ¿no? Ya no se computa. Solamente es los 2 primeros años, nada más. Bien, artículo 29, ¿no? Esto igual suele ser pregunta de examen. Artículo 30. Los maestros bueno, aquí vamos a hablar de los titulares. Esto, bueno, no suele ser pregunta de examen, pero igual lo vamos a mencionar. Los maestros titulares o interinos que no siendo oriundos del lugar presten 4 años de servicio en zonas declaradas fronterizas tendrán derecho al cómputo de 6 años de antigüedad para los efectos de la jubilación, de la calificación de méritos y la promoción de categoría. Bueno, en la actualidad esto no se da, no hay maestros ni titulares menos interinos, ¿no? Muy bien, artículo 27 sí es importante tomar en cuenta y el artículo 29, ¿no? Pregunta de examen. Bien, la diapositiva ya está en plataforma. Mañana vamos a continuar trabajando. Vamos directamente, anoten en su cuaderno, yo también lo voy a anotar. Mañana directamente empezamos con el artículo 32, ¿sí? Artículo 32. Turno mañana. Y es viernes, ¿no? Mañana, viernes. Mañana terminamos el reglamento del escalafón, sí o sí. El artículo 32 y vamos a ir trabajando los demás artículos, ¿no? Poquito. Artículo 75, hasta ahí vamos a trabajar. Bien. Anoten en su cuaderno. Mañana continuamos con el artículo 32. Si pueden, tal vez revisar el contenido, hacer la línea de tiempo, ¿no? La curva, tomando en cuenta los rangos, también pueden ir adelantando. Muy bien, ahora sí, dejamos de lado normativa básica y vamos a pasar a aspectos pedagógicos.
el día de ayer, ¿no? Hemos terminado de trabajar la unidad 3 y la unidad 4, ¿no es cierto? La diapositiva, las que están en plataforma de todos los temas que se van trabajando, es lo mismo, es decir, el contenido es el mismo, la cantidad de diapositivas es la misma, y la diferencia puede ser, y es que voy siempre, ¿no? Tratando de, por ejemplo, de colocar imágenes que tengan que ver con lo que dice el autor. Trato de hacerlo dinámico, ¿no? Para que pueda entenderse lo que dice el autor, ¿no? Lo que se establece en el contenido. Entonces, voy haciendo, ¿no? Algunas modificaciones en cuanto a las imágenes, ¿no? Propiamente el contenido es el mismo, pero de todos modos, este contenido actualizado ya está en plataforma, ¿sí? Ya está en plataforma. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por por la tapa, ¿no? La primera diapositiva es distinta, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las gráficas, más que todo, ¿no? Que sí, en este caso era necesario ir innovando para que se entienda el contenido, ¿no? Entonces, sí, ya está en plataforma esta diapositiva que está actualizada en cuanto a las imágenes, ¿no? Muy bien, a ver, para resumir y poder trabajar algunas preguntas de examen. En la unidad 3, el autor nos habla, la UNESCO, que es el autor, nos habla sobre estas escuelas que ya están en ese proceso de innovar, que realizan proyectos innovadores, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el autor en el capítulo 3, en la unidad 3, nos habla de cuáles son las señales, o él menciona, ¿no? Señas o características que permiten llevar adelante un proyecto innovador. Y si se establecen estas señas, que enseguida vamos a ver cuántas son, la unidad educativa, en la unidad educativa se va estableciendo una identidad, ¿no? El hecho de trabajar un proyecto innovador se va estableciendo una identidad en la unidad educativa, en la unidad educativa. Muy bien. Y colocaba como ejemplo el PCP, ¿no? El PCP. A través de una temática orientadora que se trabaja durante toda la gestión educativa, ¿no? En todos los grados, en todos los niveles y desde nuestros contenidos. Entonces, puede ser un punto de referencia para poder entender qué es lo que nos quiere decir la UNESCO, ¿no? A ver, voy aquí a resumir de manera así, paso a paso, para recordar un poquito lo trabajado el día de ayer. La innovación, dice, ¿no? Las instituciones que asumen desafíos buscan constantemente ideas nuevas y formas para lograr un mayor desarrollo de los docentes, de los alumnos y de la propia institución. Desde ese punto de vista, la innovación ha de conducir ¿a qué? Si fuese pregunta de examen, ha de conducir a los docentes y a las escuelas hacia crecientes niveles de crecimiento, lo cual redundará en un mayor desarrollo y aprendizaje de las y los estudiantes. Si fuese pregunta de examen, ya sabemos qué responder, ¿no? Nos planteaba la UNESCO el concepto etimológico de la palabra innovar, que proviene del latín innovare, que significa mudar o alterar. Eso también lo habían anotado en su cuaderno. Seguimos. ¿Cuáles son estas señales, estas señas? Número 1, la capacidad de innovar y emprender. ¿Cuán importantes son estos dos elementos en toda unidad educativa que decide llevar adelante un proyecto innovador y establecer una identidad propia? Bien. Número 2, la innovación también supone un proceso constante de búsqueda y de indagación de nuevas ideas, nuevas propuestas, ¿no? ¿Cuán importante aquí es la labor de los actores de la unidad educativa? Dice, ¿no? Algunos docentes o comunidades educativas abordan su trabajo con una actitud constante de cuestionamiento, intentando explorar nuevas posibilidades y encontrando nuevas formas de enseñanza. ¿Cuán importante es eso para generar un cambio, ¿no? Una transformación? ¿Qué más decíamos? Número 3, existe una voluntad de cambiar las concepciones, las actitudes y sobre todo la práctica, ¿no? Inciso 3,
¿Cuán importante es aquello? Dice, la innovación implica la alteración del sentido de las prácticas educativas corrientes, ¿no? Dejar lo tradicional, ¿no? El enfoque tradicional. Eh, es que a veces, ¿no? Cuando el colegio decide implementar un proyecto innovador, muchas veces se ve como algo utópico, ¿no? Esto es lo que nos dice Paulo Freire, algo que no va a ser alcanzado. Entonces hay que dejar de lado esas concepciones. Más bien todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Hay que tener, como dice el autor, considerar ese cambio educativo, ¿no? Poder trabajar un proyecto, llevarlo adelante, es decir, sostener este proyecto. Muy bien, número 4, para sostener este proyecto innovador es importante, ¿qué dice el autor? El compromiso y la voluntad de los maestros. Compromiso y voluntad. Y para finalizar, número 5, si la innovación se considera simplemente como un producto, se corre el riesgo de caer en la rutina, en la instalación de prácticas y modelos que en su día pudieron significar una ruptura, pero que no lo son al momento actual. Para no caer en la rutina, es preciso considerar que la innovación es un producto siempre inconcluso. Eso decíamos el día de ayer, no es un producto acabado, ¿no? Muy bien, estas son las señas de todo colegio que decide innovar, en lo cual trabajar aquello significa, ¿no? Establecer una identidad. Muy bien. Número 6, existe una apertura al intercambio con otros docentes. ¿Cuán importante es aquello, no? Trabajar de manera interdisciplinaria. El PCP, por ejemplo, el contenido, la temática orientadora, a ver, el reciclaje, se lo trabaja de manera interdisciplinaria, ¿no? Número 7, se fomenta un ambiente de colaboración y trabajo en equipo. Claro que sí. ¿Cuán importante es aquello, no? ¿Cuán importante es el trabajo en equipo, no? Dice, es importante llegar a una definición compartida de los problemas a resolver en la que todos los involucrados puedan aportar su perspectiva y análisis. Bien, ahí termina la unidad 3. La unidad 4 decíamos, ¿no? El proceso de la innovación educativa. La innovación es un proceso que lleva tiempo y que nunca está totalmente acabado, ya que la escuela es un sistema vivo y cambiante, ¿no? Y si fuese pregunta de examen, ¿cuáles son estas fases? Esto sí, no hay que olvidarse. Esto hay que memorizar. Número 1, fase de la intencionalidad, es decir, ¿qué vamos a trabajar en esta gestión? ¿Qué introducimos en el POA? ¿Cuál va a ser la temática orientadora? ¿No? Es interrogarse aquello. Número 2, la planificación. Propiamente la planificación es la elaboración del programa, ¿no? Consiste en la elaboración del programa que permite conocer cómo se va a implementar, es decir, cómo se va a ejecutar. Fase número 3, identificación de los recursos. ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Cuáles no? Recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos, infraestructura. Fase 4, implementación de desarrollo. Fase 5, evaluación y balance. Fase 6, la más importante, ¿no? La fase de sistematización, ¿no? Sistematizar todo aquello que se ha llevado adelante durante toda la gestión educativa. Muy bien, y en la parte final, ¿no? El autor, es decir, la UNESCO, coloca un ejemplo, ¿no? De un proyecto innovador realizado en el país de Colombia. Para terminar el capítulo número 4, ¿cuál es la descripción de la innovación? Ya habíamos tomado en cuenta cuántos son, ¿no? ¿Cuáles y cuántos son? ¿Qué es la innovación? El contexto educativo y social, desde dónde y por qué surge la innovación, fundamentación, el marco teórico, fundamentar y tomar en cuenta cuáles son los objetivos generales, objetivos específicos y todo lo demás. Y concluimos con la socialización del proyecto. Muy bien. Primera pregunta. A ver, solamente son 3 para ya posteriormente avanzar el siguiente tema. Pregunta 1. Las instituciones que asumen desafíos buscan constantemente nuevas ideas y formas para lograr un mayor desarrollo de los docentes, de los alumnos y de la propia institución. Desde este punto de vista, la innovación ha de conducir a los docentes y a las escuelas hacia crecientes niveles de crecimiento,
lo cual redundará en un mayor desarrollo y aprendizaje de los y las estudiantes. La disposición de un centro para conectar, ya, esta disposición del centro educativo, de la unidad educativa, ¿con qué debe conectar? Inciso A, B, C, D. 30 segundos, no pueden utilizar el micrófono hasta que se les indique. Analicen la pregunta, los incisos, ¿cuál será la respuesta correcta? Corre tiempo. Bien, a ver, aquí vamos a tomar en cuenta aquello. Vamos a dejar de lado esta pregunta porque los incisos son los mismos, ¿no? Sí. Son los mismos, perdón. Esto vamos a dejarlo para... Sí, ¿no? La segunda parte, los incisos son los mismos. A ver aquí, esta pregunta, a ver, dice, la innovación implica la alteración del sentido de las prácticas educacionales corrientes y la creación de un nuevo orden. Supone además asumir una intencionalidad y la movilización de lo que Paulo Freire denominó como conciencia utópica. Lo importante es desarrollar ¿qué es importante dentro de lo mencionado por el autor? Desarrollar la capacidad de mejora, la capacidad innovadora, tal vez el inciso C o inciso D, ninguno es correcto. A ver, analicen los incisos. Tiempo, muy bien. Si fuese pregunta de examen, ¿cuál sería la respuesta correcta, no? Y en la retroalimentación habíamos hablado de Paulo Freire, ¿no? Lo que menciona B. A, B, C, D. Ya, ¿qué dicen los demás? A, B, C o D. C. Inciso C. Dicen ese. Inciso C. Bien tramposa, ¿no? La pregunta. Y los incisos también. Y en el examen es así. Una palabra que falte o que esté de más, ya pues cambia, ¿no? La respuesta correcta. Ya, a ver. Hay dos incisos que han mencionado. Han mencionado B y han mencionado C. Ya. Ahora, en los tres incisos,
¿De quién nos hablan? A ver, ¿quién es el protagonista en los tres incisos? No en El uno solo, docente. el docente. El En los, docente. Docente, en dice. los tres incisos dice docente, docente y docente. Ya, entonces, ¿quién está de más? Hay un inciso donde alguien está de más. Estudiante. Estudiantes, no dice el documento estudiantes, porque ¿quién es el protagonista? ¿Quién lleva adelante este proyecto innovador desde el aula? El maestro. Entonces la palabra estudiante, y enseguida vamos a ver en la diapositiva, no dice estudiante el documento, no lo dice. Además, y aquí es importante en el examen hacer ese ejercicio. Les va a ser de mucha utilidad todos los incisos que tengan, identifiquen, bueno, para establecer en la pregunta, ¿no? Hay palabras claves, ¿no? Pero nos habla, ¿no? De esa intencionalidad que debe generar el maestro. Eh, y en el examen hagan este ejercicio. ¿Quién es el protagonista? A ver, en los tres dice docente. Ah, entonces, si hay un inciso que dice estudiante, chao, se deja de lado. Ya, entonces, por esa razón se descarta el inciso C, ¿no? Y la respuesta correcta es inciso B. Ahora, ¿por qué no es A? Porque dice, ¿no? ¿Por qué no es A? A ver, si les pregunto, ¿por qué descartaron A? Nadie mencionó A. Está fácil. Porque ¿Por dice qué? mejora. Porque menciona solamente una mejora. Correcto. Y el texto nos habla de la palabra innovación. Entonces, correcto, ¿no? Nadie ha dicho A porque de entradita, incluso sin necesidad de revisar dos o tres veces la pregunta, el inciso A, todo el párrafo, basta que diga, ¿no? Capacidad de mejora, es decir, no, 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 pero en clases no hemos hablado de esto. No puede ser capacidad de mejora. Y más aún si en los dos incisos, en el B y C dice capacidad innovadora. Entonces se descarta A. Ese es el análisis, ¿no? Que hay que hacer en cuestión de segundos en el examen. Pero para aquello hay que tener entrenamiento. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Resolviendo preguntas y más adelante va a ser mucho más, ¿no? Mayor cantidad de preguntas. Bien, entonces la respuesta correcta es, inciso B, dice, ¿no? Lo importante es desarrollar la capacidad innovadora en los docentes y considerarlos como autores del cambio educativo y no como actores que ejecutan un libreto previamente establecido, ¿no? Entonces, si buscamos en el documento, a ver, vamos a ver si estaba en el capítulo 3 o 4, creo que está en el 4, ¿no? En el 3, mejor dicho. Aquí está. Esto es lo que dice la pregunta, ¿no? Lo de Paulo Freire. Denominó una conciencia utópica. Lo importante es desarrollar la capacidad innovadora, ¿no? Y esa era la respuesta correcta. Capacidad innovadora en los docentes y considerarlos como autores del cambio educativo y no como actores que ejecutan un libreto previamente establecido. Bien, ¿ya está? Entonces, propiamente estamos hablando de qué capítulo? Capítulo 3 y hace referencia, ¿no? A una de las señales de identidad. ¿Cuántas señales eran o señas? Eran 7, ¿no? Aquí nos está hablando de la tercera seña, ¿no? Que titula Existe una voluntad de cambiar las concepciones, actitudes y prácticas, ¿no? Tiene que ver con esta señal, ¿no? Con la señal o seña número 3. Bien, ¿y está? Entonces, continuamos. Una pregunta más. A ver, ¿qué dice la pregunta? Esta de acá. A ver, no voy a leer la pregunta. Vamos a trabajar de manera distinta. Les voy a dar cierta cantidad de tiempo. No pueden utilizar el micrófono. Hagan de cuenta que están en el examen. Lean la pregunta, identifiquen las palabras claves y lo mismo en los incisos. De esa manera hay que trabajar en el examen. Corre tiempo.
Tiempo. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la pregunta? C. Inciso C. Inciso C. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a Sí, utilizar aquí. dicen C porque dice revisión crítica. Correcto. Una palabra hace la diferencia, ¿no? Revisión crítica. Por esta palabra, ¿qué es la diferencia con el inciso B, no? El inciso B dice lo mismo, pero no dice revisión crítica, dice revisión constante, ¿no? Falta una palabra. Ahora, no puede ser el inciso A, porque esto lo habíamos mencionado bastante. El inciso A dice un proceso siempre acabado. No, pues no es un proceso acabado, es un proceso siempre inconcluso que ha de someterse a una revisión crítica constante, ¿no? Muy bien, eso dice el documento. A ver, ¿dónde está eso? Si la innovación se considera, ¿no es cierto? Inciso C, ¿no? Muy bien. Aquí está. Era el inciso numeral 5, ¿no? De las señas. Dice, si la innovación, estamos acá, ¿no? Si la innovación se considera simplemente como un producto, se corre el riesgo de caer en la rutina y en la instalación de prácticas o modelos que en su día a día pudieron significar una ruptura, pero que no lo son al momento de actuar. Para no caer en la rutina es preciso considerar que la innovación es un proceso siempre inconcluso que ha de someterse a una revisión. Aquí está la palabrita clave, crítica, crítica constante, ¿no? Crítica quiere decir reflexiva, ¿no? Bien. Y justamente, ¿no? En el inciso, miren, está presente, ¿no? La palabra procesos de reflexión. La palabra crítica en el documento hace referencia al término reflexión. Bien, estaba en el capítulo número 3. Bien, punto aparte. Con esto voy a activar aquí la cámara. Está bien, ¿no? Se está entendiendo, ¿no? Hemos respondido bien a las preguntas. Estamos bien. Entonces, damos por concluido el tema innovación educativa. Vamos a trabajar el tema número 4. Neurociencias. Una Buen día. consultita que dicen, esas preguntas que usted ahorita nos está dando, eso está en la plataforma, no he leído. Esas preguntas que ahorita lo está mencionando. Listen, es decir, la dinámica es esta. Trabajo las preguntas en aula, ¿no? En las clases en vivo y después posteriormente lo envío para que puedan estar en plataforma. Lo que sí está, sí es la diapositiva, ¿no? Está ya la diapositiva, pero las preguntas, primero trabajo con ustedes y después lo envío, ¿no? Entonces, hoy recién va a estar en plataforma. Gracias, licenciado. Y va a estar. ¿Alguna vez saben qué pasó? Que yo enviaba antes las preguntas a plataforma y enviaba con las respuestas, ¿no? Enviaba el documento ya con las respuestas. Entonces, cuando yo trabajaba en aula, habían participantes que ya revisaban, ¿no? Estaban constantemente revisando la plataforma, si se han subido documentos. Entonces, ya sabían las respuestas. No todos, pero sí yo podía percibir de que ya sabían las respuestas, pero no era por el contenido o el aprendizaje que se trabajaba en aula, sino era porque ya anotaban las respuestas, ¿no? Y directamente, de manera memorística, inciso A decían, no, rápido, inciso A, inciso B, sin ni siquiera hacer análisis de la pregunta. Entonces, después dije, no, lo envío, si se trabaja preguntas, lo voy a enviar después del avance, ¿no? En la clase en vivo, sí. Una vez ya trabajado las preguntas, conociendo la respuesta, entonces lo envío, ¿no? A plataforma, se envía a plataforma. Muy bien, pero buena pregunta. Las preguntas que hemos trabajado ayer del capítulo 1 y 2 de innovación educativa ya están también, ¿no? Ya las envié, entonces revisen, ¿no? Revisen, ya está también en plataforma. Tema 4, libro 4, neurociencias
Sí, dicen, Lice, dicen. antes de que empiece la parte de esta de neurociencia, Lice, yo quisiera que ahorita lo que he visto en los textos, todito he ido siguiendo. El texto más pesado es el diseño, desarrollo e innovación curricular. Ese es el texto más pesado que me he dado cuenta porque la verdad he entrado cuando me he inscrito en la mitad del texto cuando usted estaba explicando. Luego se ha dado una pausa porque estaba grabando. Y la verdad lo he perdido el hilo, Lice. Yo quisiera que ese tema volviera a retomarlo para entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, de neurociencia, ahorita está dando la licenciada América en la noche. Mm. Y esto yo creo que diseño, desarrollo e innovación curricular va a entrar mucho porque es la parte más pesada porque hay autores muy importantes que se fundamentan. Eso le hice, por favor. Bueno, justamente sí, Dice la palabra, perdón, va a disculpar, yo voy a discrepar con la colega porque muchos colegas no pueden entrar en la noche y de repente no están siguiendo a la licenciada América, ¿no? Entonces, tengo entendido que este es un ciclo y que vamos a volver a ver nuevamente los libros una vez concluido, ¿verdad? Entonces yo le solicitaría nomás seguir como corresponde porque además nos retroalimenta lo que ya hemos visto, por favor. bien, siempre es bueno, ¿no? Entrar en consensos, pero hay que partir de un elemento. Sí, Licen, dígame, antes de avanzar, ¿no? No hay ninguna, ¿no? Más intervención. A ver, por ahí, nadie. Bien, sí, siempre es bueno, y se comenta aquello, ¿no? A veces reforzar, ¿no? Algunos contenidos que tal vez son, por ejemplo, el texto 1 es más de análisis, ¿no? Estilos de aprendizaje, innovación educativa, neurociencia, son textos más memorísticos, ¿no? Pero más, el texto más pesadito, como decía la Licen, es desarrollo e innovación del currículo. Si bien estuvimos trabajando al inicio, ¿no? El capítulo 1, 2, estábamos trabajando en la mañana, estaban haciendo seguimiento con el material y todo aquello, pero después, ¿no? Por otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver también con aspectos, eh, grabar las clases y todo aquello, nos hemos dado una pausa, pero de todos modos han hecho seguimiento también con otros facilitadores. Y justamente, ¿no? La Licen seguramente estaba pues presente desde el inicio, ¿no? Aquella vez. Vamos a continuar nomás con el tema de neurociencias porque hay un programa, ¿no? Hay un cronograma ya establecido, ¿no? Que se envía y el cual hay que respetarlo, ¿no? Hay un cronograma, entonces indica, ¿no? Innovación educativa, después trabajar posteriormente el tema de neurociencias. Entonces, seguimos nomás, terminamos neurociencia, que es un tema corto, y las clases son cíclicas. Volvemos a trabajar nuevamente al tema 1, tema 2, tema 3, es decir, se va trabajando de manera cíclica, ¿no? Entonces, vamos a nomás continuar con el tema de neurociencia. Y además de que hay que tomar un elemento, si bien hay colegas que hacen seguimiento en turno tarde y turno noche, que está bien, ¿no? Por ejemplo, muchos colegas me dicen, no, Licen, ¿a qué hora va a dar clase en la noche? De 7 a 8. Bien, voy a entrar. Excelente. Pero hay muchos que no también, ¿no? Que solamente disponen de la mañana, entonces hay pues, ¿no? Un proceso que ya se está llevando adelante. Entonces, continuamos nomás. Si el tema es conocido, entonces, qué mejor, vamos a reforzar. Y si el tema es nuevo, entonces poner mayor atención, ¿no? A todo lo que vayamos trabajando. Seguimos nomás entonces con el tema es cortito. Después volvemos a trabajar desarrollo e innovación del currículo, que sí, lo voy a volver a trabajar paso a paso y seguramente es donde van a haber mayor cantidad de preguntas, ¿no? Mayor cantidad de preguntas. Bien, entonces mencionándolo, eh, aquello que es necesario, continuamos con el tema. Neurociencias, neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje. Este texto le corresponde a Marilina Reuter, ¿no? Yo cuando, y muchos de ustedes también, seguramente, al menos los que son de la especialidad de primaria, el año pasado había un documento, ¿no? De neurociencia. Yo pensé que era el mismo autor, el mismo documento, ¿no? De Francisco Mora. Y dije, ah, no, aquí se repite este documento, cuando no, es distinto, ¿no? Es otro autor, pero hay algunos elementos que
nos habla de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del sistema límbico. Entonces, es recordar. Bien, entonces, este es un texto nuevo. El autor aborda otros elementos que también son importantes para el neuroaprendizaje. ¿Cuán importantes, no? Dentro del ámbito educativo. Y es importante ejecutar todo lo que menciona el autor o tomar como referencia dentro de el ejercicio docente. Eso es bien importante, ¿no? Y yo siempre hago esta autocrítica que todo aquello, si bien dentro de aspectos pedagógicos, su mismo nombre lo dice, hay algunos elementos que sí se los aplica, ¿no? Cuando yo digo, a ver, ejemplo, y me dicen, listen, yo en mi aula trabajo esto. Bien, hay elementos, aspectos teóricos que sí los practicamos diariamente, pero hay elementos que no, y que son más bien elementos nuevos, ¿no? No asociamos, no se asocia con lo que se trabaja diariamente. Entonces, más allá del examen, tratar de incorporar estos elementos que nos plantean estos autores, ¿no? Eso es importante. Bien, en el examen pueden entrar preguntas, no necesariamente desde el capítulo 1, sino propiamente lo que sucede en el examen de ascenso es que hay preguntas del prólogo, ¿no? Sobre algunos términos que el autor nos plantea de manera anticipada, pero que propiamente las preguntas de examen salen de aquí, copia y pega, ¿no? Muy bien, a ver, el autor propiamente, ¿qué nos dice referente al cerebro, ¿no? De este órgano principal desde el punto de vista educativo? Dice, día a día los avances de las neurociencias y el neuroaprendizaje ofrecen mayores herramientas a la educación. Claro, esto sí es. Los otros textos, ¿qué nos dicen? Que el aprendizaje tiene que ir de la mano con los avances científicos. Y cuando hablamos del neuroaprendizaje, es fruto de los avances científicos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Las neurociencias y el neuroaprendizaje ofrecen mayores herramientas a la educación para lograr que nuestros estudiantes consigan aprendizajes más, pregunta de examen, aprendizajes más significativos. Actualmente las escuelas necesitan que abramos las puertas del aula a la neurociencia y al neuroaprendizaje y que comencemos a descubrir cómo aprende el órgano del aprendizaje denominado cerebro, ¿no? A ver, nos apoyemos en los otros autores. En estilos de aprendizaje, ¿cuántas teorías del aprendizaje hay? A ver, retroalimentando un poquito. Y vamos a trabajar el tema relacionando los otros contenidos. ¿Y cuántas teorías? 3, ya. La teoría, empiezo yo. La teoría conductista. Número 2, la teoría Cognitivista y constructivista. muy bien. Y cuando hablamos y el autor nos dice que se aprende del órgano, es el órgano del aprendizaje que es propiamente el cerebro, ¿corresponde a qué teoría? ¿Cognitivista, conductista o constructivista? Cognitivista. Cognitivista. Cognitivista, Cognitivo. ¿no? Lo cognitivo, porque el autor nos decía, ¿no? La teoría cognitiva se realiza el aprendizaje a través del órgano llamado cerebro, decía, ¿no? Muy bien, estamos hablando de la teoría cognitiva. Entonces, este órgano, el cerebro, permite trabajar la parte cognitiva en el estudiante. Si el estudiante no tiene retención de memoria, se ve afectado el cerebro. Algo está pasando en el cerebro. Muy bien. Segundo aspecto, segunda cuadrícula. Dice, trabajar en las aulas. ¿Qué dice el autor? Dice, con los aportes de la neurociencia y comenzar a formar a nuestros estudiantes, no solo en los aspectos cognitivos, sino también en los emocionales. Ayudará a desarrollar en ellos inteligencia emocional como una habilidad y un requisito de futura inserción social. Ya. A ver, lo que nos dice el autor es, en primera instancia, cuán importante es el órgano llamado cerebro para trabajar la parte cognitiva, pero cuán importante también es trabajar la parte emocional. ¿Para qué? Para desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades. Muy bien, entonces es importante trabajar ambos elementos. Claro que sí, ¿no? Y más adelante nos va a hablar el autor de los tipos de emociones, ¿no? Tipos de emociones. El miedo, la tristeza,
la sorpresa, el asco, tipos de emociones. Bien, ¿qué más nos dice el autor? Un educador no debe ser responsable solo de desarrollar en sus estudiantes los objetivos de la enseñanza, la memoria, la atención y la inteligencia, sino también habilidades sociales, que serán las armas con las que ellos ganarán las batallas en su vida. Entonces, ¿qué nos dice el autor? A ver, en términos generales, nos dice que para generar un aprendizaje significativo es importante, ¿no?, trabajar la parte cognitiva. Es importante trabajar la parte emocional. Es importante trabajar las habilidades sociales. Eso es lo que nos dice el autor en el prólogo. Y todo lo mencionado se lo va abordando paso a paso en las demás diapositivas, ¿no? En el demás contenido. Bien, ahora sí, capítulo 1, el cerebro triuno, ¿no? ¿Por qué se dice triuno? Porque contempla 3 cerebros. De manera interna están presentes 3 cerebros, ¿no? Muy bien, a ver, el autor dice, cerebro triuno. El médico y neurocientífico Paul MacLean, en su teoría del cerebro triple, dice, ¿no? Propone que el cerebro humano es en realidad 3 en 1, lo que significa que nuestro cerebro fue evolucionando de abajo hacia arriba, conservando estructuras del cerebro reptiliano, número 1, cerebro emocional o mamífero, número 2, y número 3, el cerebro racional. De allí la concepción del cerebro triuno. A ver, les hago la siguiente pregunta. Cuando el autor dice, nuestro cerebro fue evolucionando de abajo, ¿de qué cerebro, de cuál de estos 3 está hablando? Cuando dice El de abajo. reptiliano. El Muy bien. reptiliano. Está hablando y haciendo referencia en primera instancia del cerebro reptiliano, ¿no? Que propiamente, ¿no?, es el cerebro que se hacía uso cuando el ser humano, ¿no?, desde un inicio, desde la etapa neandertal, ¿no?, la capacidad intelectual era mínima, ¿no? Entonces, ha habido una evolución. El cerebro reptiliano, posteriormente el cerebro o sistema límbico, y después, ¿no?, para acabar con el cerebro racional, ¿no? Entonces, ha habido esa evolución. Muy bien, para el examen, no olvidemos estos términos. Cerebro reptiliano. Ahora, en el examen, no siempre va a decir cerebro reptiliano, va a decir cerebro por instinto. Y uno dice, por instinto, pero el autor no decía eso, ¿no? Es que, claro, en nuestra mente está reptiliano, pero también puede aparecer este término, cerebro instinto o cerebro reptiliano. Es lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa en la fase intermedia, sistema límbico o sistema de las emociones, ¿no? Entonces puede aparecer con ese nombre. Y por último, el cerebro racional, o en el examen no va a decir cerebro racional, directamente va a aparecer el término neocortés. Entonces hace referencia a lo mismo. Muy bien. Entonces el cerebro triuno está comprendido por estos 3 tipos de cerebro. Desde abajo, la fase intermedia para finalizar con el cerebro racional. Bien, entonces, ¿qué nos dice el autor? El cerebro reptiliano o cerebro reptil. Vamos a empezar entonces desde abajo. Desde abajo, a ver qué características tiene. Número 1, ¿cuál es la estructura de este cerebro reptiliano? A ver, ¿de qué se encarga? Pregunta de examen, ¿no? Habíamos utilizado esta estrategia. Y nos pueden preguntar, ¿no? Según el autor, el cerebro reptiliano, o llamado también cerebro reptil, o llamado cerebro instinto, se encarga de inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. La respuesta correcta sería aquel inciso que contemple lo mencionado por el autor. Dice, se encarga de regular nuestras acciones y funciones básicas como el latido del corazón, respirar, caminar, desplazarse hacia adelante y hacia atrás, defenderse o aprender por condicionamientos. Es la parte más instintiva que tenemos. Es decir, regula aquellos comportamientos que realizamos de manera autónoma. El respirar es autónomo, ¿no? El caminar es automático, ¿no? Es autónomo.
Nos hace vivir solo el momento presente. Ah, esto es importante, puede ser pregunta de examen. Momento presente. No dice tiempo pasado, tiempo futuro. Tiempo, momento presente. Nos otorga sentido de territorialidad, defensa del territorio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Posesiones, ideas y hasta otras personas. Lo que podría definirse como una lucha y el territorio interior, que podría entenderse como fuga. Enseguida vamos a explicar esto, como fuga. Fuga quiere decir escape, huida, ¿no? Se encarga de aquello el cerebro reptiliano ante una emoción, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción. ¿Qué hacemos ante el miedo? ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué hace el cerebro reptiliano? Escapa, huye. Escapa, huida, fuga. Y eso se da de manera automática, ¿no? Se da de manera automática. A ver, por ejemplo, si en el aula ponemos a ver, niños de inicial, ¿no? Y hay una rata, ¿no? Automáticamente el cerebro reptiliano, ¿qué va a hacer? Va a generar el comportamiento de huida, ¿no? Huida, temor, pavor, escape. Eso se da de manera automática. Eso posibilita el cerebro reptiliano ante la emoción del miedo, por ejemplo, ¿no? Resistencia al cambio, rituales, supersticiones, hábitos, necesidades de ambiente y de personas previsibles. Jerarquías sociales, a mayor poder, mayor jerarquía. Eso ya lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Pero hemos puesto un ejemplo de cómo se entiende, ¿no? Este comportamiento de fuga, ¿no? Muy bien. Entonces, en el examen, no nos olvidemos, hace referencia solo al momento presente. Esto seguramente va a ser pregunta de examen. Si hay un inciso que dice al momento pasado y presente, no sería la respuesta correcta, ¿no? A ver, al inicio, quiero que pongan un ejemplo para que esto se vaya entendiendo. Dice, regula nuestras acciones y funciones básicas como el latido del corazón, respirar, caminar. A ver, otro ejemplo, más allá de estos. Otro ejemplo. Gracias al cerebro reptiliano. El La respirar, reacción, la reacción, la o reacción. la reacción que puede dar en el momento, digamos, para que accione. Como dice lucha y fuga, puede haber una reacción cuando haya un susto, por ejemplo. Exacto. Y la reacción va a ser de escape, de huida, ¿no? Esa va a ser la reacción, ¿no? Eso produce el cerebro reptiliano, ¿no? Ese comportamiento de huida ante una situación adversa, ¿no? Ante una situación adversa que nos produce a partir del miedo, del miedo, ¿no? Entonces la reacción es la fuga, es el escape. Bien, eso tomando en cuenta la parte de abajo, Pero la parte de arriba, a ver, el cerebro reptiliano dice que se encarga de nuestras acciones, podríamos decir involuntarias, respirar, latido del corazón. ¿Podemos controlar el latido del corazón? No, se da de manera, no regulamos, ¿no? Se da de manera automática. Otra acción que se dé de manera automática, ¿cuál sería? Hay muchas. Más allá de latidos del corazón, el respirar, el caminar, desplazarse hacia adelante, hacia atrás. Otro ejemplo. El despertar o dormir. Correcto, el despertar, el dormir, el subir las gradas, ¿no? Eso se da de manera automática, ¿no? No decimos, a ver, estoy subiendo una grada, tengo que pisar. No, esto se da de manera autónoma, ¿no? Gracias al cerebro reptiliano. Muy bien, punto aparte. Vamos a hablar ahora, número 2, y con esto terminamos la clase, sistema límbico, ¿no? Cuando hablamos del sistema límbico, estamos hablando de qué cerebro. Tiene este nombre, límbico, pero tiene otro nombre. ¿Cuál es? Emocional. Emocional. Muy bien. Las emociones. Muy bien, tiene que ver con las emociones, regula las emociones. El sistema límbico, también conocido como cerebro emocional, por eso les decía, pueden haber dos nombres. En el examen puede decirse sistema límbico o cerebro emocional. O mamífero también, ¿no? El cerebro mamífero. Y uno dice, pero no, esto no estaba en el texto. Está, ¿no? 3 nombres, sistema límbico, cerebro emocional o cerebro mamífero. Con esos 3 nombres puede aparecer en el examen. Las funciones principales del sistema límbico, a ver, en términos generales son, número 1, están asociadas, dice, asociadas a esta,
parte del cerebro son las emociones. Claro, el sistema límbico regula las emociones. Esa siempre ha sido pregunta. El año pasado ha sido pregunta de examen, ¿no? Desde otro autor, pero la pregunta ha sido la misma. La respuesta también. El sistema límbico regula nuestras emociones. Y los pasos iniciales del proceso de memorización. Esto ya desde el punto de vista más educativo, ¿no? El sistema límbico o emocional vive en un tiempo pasado y presente, a diferencia del anterior, ¿no? Que solamente decía tiempo presente. Dentro de este sistema, encontramos dos módulos importantes que son el hipocampo y la amígdala, ¿no? Yo me acuerdo en clases una vez decía, ¿no? En los cursos de ascenso, a ver, ¿dónde se encuentra? Señalen, ¿dónde se encuentra la amígdala? ¿No? Y la respuesta era distinta, ¿no? Amígdala, pero haciendo referencia, ¿no? A la amígdala cerebral, ¿no? Aquí está, la amígdala cerebral. Bien, el día de mañana entonces vamos a hablar de qué se encarga el hipocampo y la amígdala, partes importantes del sistema límbico, ¿no? Muy bien, vamos a quedar aquí en el número 2, sistema límbico. Ya mañana con este conocimiento ya pues nos permite trabajar de mejor manera lo que el autor nos quiere decir, ¿no? Muy bien. Quedamos aquí, nos vemos el día de mañana a la misma hora, a las 9 en punto. ¿Preguntas, dudas en cuanto al contenido? Gracias, No, más bien gracias Licen. a ustedes por su participación. Nos vemos mañana en Gracias, Licen. punto. Gracias, Licen.